Buenos días, chicos, espero que esté todo bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un nuevo tema en química, el cual lleva por título las soluciones. Empecemos. Las soluciones o disoluciones son mezclas homogéneas, es decir, que dos o más sustancias que se mezclan se encuentran en la misma fase, líquido, sólido o gaseoso, y cualquier porción que se tome de dicha mezcla tiene la misma composición y propiedades. Las soluciones tienen dos componentes generales. El primero es el solvente, que es el componente en mayor proporción y es capaz de disolver a otra sustancia que se encuentre en menor proporción. Es decir, es la sustancia dispersante. Y como segundo es el soluto, el cual es el componente que se haya disuelto en menor proporción y es la sustancia que se dispersa. Entonces tenemos dos partes fundamentales de una solución: el solvente, que es el dispersante, y el soluto, que es quien se dispersa. Aquí vemos un ejemplo claro y bastante cotidiano de lo que es una solución. Aquí vemos, ¿cierto? En este recipiente, aquí nos dice que hay sal sin disolver. Entonces podemos ver que aquí vemos toda esta que está acá en este recipiente es agua, ¿sí? Aquí hay pues la molécula de oxígeno y las dos de hidrógeno, ¿sí? El H2O, y acá vemos pues la sal, el NaCl. Aquí vemos pues las partículas de cloro y sodio. Y pues hasta aquí sin disolver, ¿ok? Allí está sin disolver, entra el agua, pues a veces nos damos cuenta cuando tenemos un vaso de vidrio, tenemos con agua, le echamos la sal o el azúcar, pero en este caso pues estamos hablando de la sal, y la sal pues simplemente se va al fondo y se queda allí, normal. ¿Ok? Después empezamos a revolver o empezamos a mover las partículas. Esto les va a dar cierta energía cinética, o sea, va a aumentar el calor tanto en el agua, o bueno, pues hablando en los términos, tanto en el solvente como en el soluto. Y después de un tiempo, ¿sí? Este soluto se va a disolver, o sea, se dispersa en la sustancia dispersante, o sea, el agua, en el solvente. Y entonces ya vamos a ver que tenemos una salmuera o agua salada. Entonces aquí podemos ver ya cómo se ha disuelto la sal en el agua y vemos cómo ya hay una mezcla homogénea. Ya no vamos a ver las dos fases, o sea, el agua arriba y la sal abajo, sino que ya todo está integrado, todo está unido, todo está fusionado, formando una solución o una disolución de sal. Esto es pues lo que son las soluciones. Ahora, estas tienen ciertas características. La primera es que son físicamente homogéneas, lo que ya les decía ahora, no se van a identificar dos fases, sino que va a estar una sola. ¿Ok? Entonces, si esto no se da o no se puede identificar, créanme que no va a ser una solución. Listo, entonces esta es la primera característica de una solución. Tiene que estar en una fase homogénea. La segunda característica es que su composición es variable. Es posible que la composición de las sustancias en una solución cambie sin afectar la naturaleza de la mezcla. Por ejemplo, si se disuelve una cucharada de azúcar en 1 litro de agua o en 3 litros de agua, seguirá siendo una solución acuosa de azúcar. O sea, la composición va a variar, pero va a seguir siendo una solución acuosa de azúcar, prácticamente como lo que conocemos como almíbar. Pero esto no va a cambiar, ¿por qué? Porque lo que le agregamos fue agua, ¿sí? Pero sigue siendo una solución acuosa de azúcar, ¿sí? Varía, pero esto queda pues normal. La siguiente característica es que las propiedades químicas de los componentes no se alteran. Al formar una solución, los componentes siguen conservando o manteniendo sus propiedades químicas. Un ejemplo de esto es el aire, el cual es una mezcla principalmente de oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno es un compuesto inerte, ¿sí? Mientras que el oxígeno pues es oxidativo. Esto no va a cambiar. El nitrógeno va a seguir siendo un gas inerte y el oxígeno va a seguir siendo oxidativo aun cuando forman una solución. Y la última característica es que las propiedades físicas de la solución son diferentes a las de las sustancias puras que la conforman. Esto quiere decir que las características que tienen tanto el solvente como el soluto son muy distintas cuando ellos forman la solución. O sea, que cuando ellos están separados, ¿sí? Van a tener características propias, pero cuando forman la solución va a tener características muy distintas a las que ya tenían ellas por separadas. ¿Ok? Un ejemplo de esto es el hielo. El hielo, cuando le aplicamos sal, ¿cierto? Le echamos una capa de sal encima. Esto lo que hace es cambiar el punto de congelamiento. ¿Sí? Ya sabemos que el punto de congelamiento del agua, bueno, en este caso del hielo, es de 0 grados centígrados. Cuando le agregamos sal, ese punto de congelamiento baja aún más. Y esto pues lo que hace es que el hielo se derrita al instante, o sea, se va a derretir rápidamente
porque ya su punto de congelamiento no es 0 grados, sino va a ser mucho menos de 0 grados. Entonces esta es una característica que va a poseer la solución más que no posee el agua o el hielo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver un ejemplo en cuanto a esta característica. Ahora vamos a ver los tipos de soluciones. Las soluciones se pueden diferenciar según dos criterios. Primero es la fase del solvente, ya que es el solvente el que se encuentra en mayor proporción. Es de gran importancia el estado en el que se encuentra, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Aquí vemos ciertos ejemplos. En esta columna tenemos los solventes. Aquí vemos al sólido, acá está el líquido y el gaseoso. Y acá pues tenemos los solutos, cuando el soluto es sólido, cuando el soluto es líquido y cuando el soluto es gaseoso. Entonces, aquí empezamos. El solvente, o el primer ejemplo que vamos a ver es cuando el solvente es sólido. Cuando el solvente es sólido y el soluto también es sólido, entonces se va a presentar lo que se conoce como una aleación, o sea, una mezcla de dos metales. Un ejemplo aquí está el aluminio y el cobre. Y esto pues quiere decir que en una matriz de aluminio se va a agregar un poco de cobre para formar la aleación de estos dos metales o la combinación de estos metales. Aquí el aluminio es el solvente ya que está en mayor proporción y el cobre pues es el soluto, pues está en menor proporción. Cuando el solvente sigue siendo sólido y el soluto es líquido, aquí se presentan lo que son amalgamas, ¿sí? Son aleaciones entre el mercurio, que es un metal líquido, y el cobre, ¿sí? Que es un sólido en mayor proporción. Aquí pues ya el cobre es el solvente y el mercurio ya sería el soluto. Esta mezcla pues forma una amalgama. Y pues cuando el soluto es gaseoso, en este tenemos ejemplo de lo que es las piedras pómez, ¿cierto? Que es cuando las rocas, la lava volcánica se empieza a enfriar, se empieza a endurecer, los gases que tiene ella empiezan a disolverse y comienzan a escapar de allí, y pues es lo que genera la porosidad de esta piedra pómez. Luego, cuando el solvente es líquido y tenemos un soluto sólido, para esto está el claro ejemplo que es el agua de mar o el agua salada, la que habíamos visto ahorita anteriormente. ¿Sí? Pues se da una mezcla entre el agua como solvente y la sal como el soluto, y pues esto lo que hace es que la sal se empieza a solubilizarse en el agua. Luego, cuando el soluto es líquido, pues vemos lo que es el alcohol que tenemos todos en la farmacia, el que compramos en nuestras casas o el que está en el botiquín del colegio. Es una mezcla entre alcohol etílico y agua. O sea, ahí tenemos entonces el agua en mayor proporción y el alcohol etílico en menor proporción, ya que este es el soluto. Y luego, cuando vemos el soluto que es gaseoso, entonces tenemos acá un ejemplo bastante obvio y bastante claro, que es lo que consumimos casi que diariamente, lo que son los refrescos o las gaseosas. Aquí hay pues una mezcla entre un líquido que sería el agua, el refresco, y pues el gas, en este caso que sería el CO2, y esto pues forman lo que es la gaseosa. ¿Sí? El gas vendría siendo el soluto que está en menor proporción. Y luego, cuando el solvente es un gas, pues el gas gaseoso, entonces tenemos que el soluto vendría siendo un sólido. Aquí veremos lo que es el humo que sale de un volcán, ¿sí? Ya que este hace erupción, entonces este humo que va saliendo allí va saliendo con trazas de cenizas, las cuales son sólidas. Entonces ahí vemos una solución cuando el solvente es gaseoso y el soluto es sólido, ¿sí? El humo está en mayor proporción, mientras que las cenizas está en menores proporciones. Luego, cuando el soluto es líquido y el solvente es gaseoso, encontramos un ejemplo claro que son las nubes. Las nubes es una mezcla de aire, en este caso será el solvente gaseoso, con gotas de agua, las cuales se encuentran en un tamaño microscópico. ¿Sí? Entonces en las nubes, lo que nosotros vemos diariamente cuando vemos al cielo, eso estamos viendo una mezcla, ¿cierto? Homogénea, estamos viendo una solución gaseosa, ¿ok? Y por último, cuando pues el solvente es gas y también el soluto es gas, entonces aquí pues otro ejemplo, como que ya habíamos visto anteriormente, es el aire. Es una mezcla entre muchos gases, y pues esta es una mezcla bastante cotidiana para todos nosotros. Ok, ahora esto es teniendo en cuenta el solvente, los tipos de soluciones teniendo en cuenta el solvente. Ahora vamos a ver los tipos de soluciones teniendo en cuenta el soluto, la cantidad del soluto. Ahora, cuando este se disuelve totalmente, es decir, que a simple vista se deshace en él, podemos decir que el soluto es soluble en el solvente. Entonces, a partir de esto tenemos tres tipos de soluciones muy distintas, muy diferentes.
Primero tenemos las soluciones insaturadas, que esta pues contiene una pequeña cantidad de soluto con respecto al solvente. Al tener una pequeña cantidad de soluto con respecto al solvente, pues es obvio, es posible que se disuelva rápidamente en el solvente. ¿Sí? Esto pues tiene como factor principal la temperatura. Ustedes saben, pues cuando vamos a disolver un soluto, en este caso pues como veíamos el azúcar o la sal, hay que pues darle movimiento a las partículas para que pues se pueda disolver. O sea que necesitamos temperatura, aumentar la temperatura. Entonces en esta parte sí vamos a tener en cuenta la temperatura. Esto pues sucede a cierta temperatura, ¿ok? Entonces aquí el soluto, miren, aquí tenemos el solvente, ¿sí? Digamos que es un líquido, y tenemos el soluto, acá nos lo muestran. Hay una pequeña cantidad de soluto con respecto al solvente, si es pequeño y pues se va a disolver rápidamente. Luego vemos las soluciones saturadas, que esta contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolver el solvente a cierta temperatura. Okay, hay que tener en cuenta la temperatura. Entonces acá podemos observar que es una solución saturada. ¿Sí? Vemos el agua o el líquido y vemos el soluto. Aquí está el disolvente y el soluto. Es la cantidad máxima que puede disolver el solvente. Miren que aquí pues vemos las tonalidades que cambian, ¿sí? Es como quien dice, ya no puedo disolver más, así que no me pueden echar más soluto, ¿sí? Está como que diciendo la solución. En este caso pues también lo está diciendo el solvente. Aquí fue una solución saturada, que es prácticamente las soluciones que nosotros manejamos diariamente, ¿sí? Cuando hacemos el café o cuando hacemos el jugo, le echamos cierta cantidad de azúcar, y si la sobresaturamos, o sea, le echamos más solutos, en este caso le echamos mucho azúcar, pues va a estar muy dulce. Entonces lo que hay que trabajar es una solución no insaturada, pero tampoco sobresaturada, sino una saturada a lo normal, para que tenga un nivel de azúcar tolerable y un sabor pues agradable. Y pues ya llegamos a las sobresaturadas, que es cuando la cantidad del soluto es mucho mayor a la cantidad que puede disolver el solvente. Entonces va a suceder lo siguiente: vamos a tener demasiado soluto en la solución y va a disolver el solvente la cantidad que él puede, pues, y la otra que no puede disolver, claro, a cierta temperatura, va a quedar precipitada en el fondo, ¿cierto?, del recipiente, y entonces no va a poderse disolver completamente. Es porque estamos saturándola, ¿sí? Sobresaturando la solución con demasiado soluto, y pues nos va a quedar una mezcla de esta forma, pues va a quedar una mezcla heterogénea y pues no va a quedar siendo una solución completa porque no se ha disuelto el soluto. Entonces, muchachos, aquí vemos las soluciones, ¿cierto? Las características de las soluciones, ¿ok? Y los tipos de soluciones. Espero que todo haya quedado claro en este inicio de este nuevo tema. Espero que los conceptos los puedan asimilar y puedan entender cada uno de ellos. No siendo más, muchachos, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.